Continuamos en soluciones. ¿Cuáles son los retos en el ejercicio del periodismo hoy en día, profesora? Mira, yo creo que hay muchísimos retos. El primero es mantener independencia de criterio frente al Estado, frente a la empresa y frente a los propios colegas y el público, porque a veces los colegas presionan, a veces te presiona el público. Esta es una profesión que la gente tiene que aprender a manejar ese tipo de presiones que están en todas partes. La gente dice, ay, es que me están presionando, pero es que es inútil. En un proceso como este, altamente comunicacional, con tantas variables, siempre va a haber una presión. Entonces ese es un primer reto. Para mí un segundo reto es el manejo de la tecnología. Hay que ser capaces de manejar en todos sus planos la tecnología. Un tercer reto... En eso quizás las nuevas generaciones, y disculpe que le interrumpa, nos llevan una morena, como se Claro, dice por pero si allí. tú eres de las nuevas generaciones, mi amor, no te pongas en ese plan. El tercer gran reto para mí es aprender a hablar inglés. Yo creo que es inútil toda la tecnología y todo lo que se está desarrollando. Pésele a quien le pese, es por la vía del idioma inglés. Entonces, hay que saber hablar inglés, pero para saber hablar inglés hay que saber hablar muy bien el español. Porque la ética de la comunicación es una ética formal. ¿Qué significa esto? Significa que es más importante cómo se dicen, cómo se presentan las cosas, que las cosas que se dicen. Y aprender a manejar ese arte, eso es un arte, de ser capaz de cambiar rápidamente la formulación de una pregunta, la respuesta que tú quieres que te den, cómo vas a usar tu poder de entrevistador. Decía Milán Kundera que el gran reto de los periodistas, el gran poder, es poner a una persona a entrevistarla. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder de hacer que esa persona se quede callada. Si no lo dejas callar, entonces ese es tu gran éxito. Si se te calla, ese es tu problema. Entonces él decía, bueno, los periodistas hablan de muchas cosas, pero la entrevista se puede transformar en una especie de interrogatorio. Y ahí estamos en el límite entre una cosa y otra. De manera pues que los retos del periodismo, para darle espacio a Marianela que vea lo que ellos ven, yo los veo así. El primero, mantener la independencia de criterio. El segundo, las tecnologías. El tercero, el manejo del idioma castellano y del inglés, porque ambas cosas son indisolubles. Marilena, Sí, para ti. yo creo que yo identificaría dos retos que además están muy vinculados con el tema de la tecnología. En primer lugar, creo que toda la tecnología ha hecho que el periodista en sí mismo se convierta en una marca. Y eso tiene que estar nutrido de mucha exigencia ética, de mucha credibilidad y sobre todo después de una posición muy firme y muy clara de cuál es el oficio. Lo digo porque justamente como toda esta situación en Venezuela y no solamente acá, en el mundo, ha trasladado un poco la atención hacia lo que es el periodista en sí mismo, ¿no? Y los ha convertido en una especie de marca, que bien llevado, bien usado, está, digamos, nos da muchísimos elementos para poder democratizar incluso todo ese tema de la comunicación. Y eso nos lleva como a ese segundo reto, creo yo, que justamente como se está como reconfigurando este mapa de medios, creo que todo el tema de las narrativas digitales es el gran momento y el gran reto que tenemos ahorita, sin perder de vista cuáles son las limitaciones que están allí, que muchas veces pasa, que es que nos desligamos o nos distanciamos de lo que son grandes masas de audiencia, porque estamos en una plataforma digital, estamos en un lenguaje digital, en una narrativa digital, pero a veces tenemos un país en el que tenemos unas brechas importantes, sobre todo por el tema tecnológico de Internet, y también tenemos que pensar en mecanismos offline, ¿no? De cómo llegar a esa otra gran masa de la población que no tiene ese mismo acceso, ¿no? Es así. ¿Cómo trabajar de repente en un país o en medio de una sociedad donde quizás la emocionalidad está sumamente elevada, donde los ánimos están caldeados, por decirlo así, y vivimos lamentablemente en un ámbito o en un escenario de polarización bastante marcado? Sí, mira, el doctor Daniel Prieto Castillo, un gran maestro argentino y educador, me decía que era necesario educar para la incertidumbre y educar al periodista para que se mantuviera sereno. A veces nosotros observamos y lo comprendemos, la angustia del periodista que está cubriendo un suceso de un accidente, cualquier cosa de ese tipo que te mueve las fibras emocionales. Claro. Bueno, tú tienes que estar preparado para mantenerte en adulto,
para no contaminarte con tus emociones primarias que están allí, como las de todo el mundo, y ser capaz de narrar la información noticiosa y lo que tú estás viendo con una serenidad que no altere al público. Porque si tú te alteras, el público se puede alterar. Entonces, eso también puede constituirse en un reto. Crecer como persona y como profesional, ser coherente con las emociones que transmite, darte cuenta de la importancia y la trascendencia que pueden tener tus palabras. Así es, porque quizás una vez que soltamos la palabra ya es muy difícil recogerla. Claro. Hay que tener sumamente una conciencia pues bastante, digamos, elevada en ese sentido. Tenemos además una pequeña entrevista que nos dio nuestra querida amiga Beatriz Lugo, a quien le enviamos desde acá pues un inmenso abrazo y toda la suerte del mundo en este proceso de parto que pues ya comienza con este periodo de, digamos, reposo previo a esa llegada de la bellísima Martina. Estamos seguros que va a ser así. Ella también nos habló del periodismo, vamos a escuchar qué dijo. Bueno, yo espero celebrar este día aquí en el canal, en la fiesta que creo que van a ser este 27 de junio o 26. No sé si es viernes o sábado, pero la voy a celebrar aquí en el canal. Yo desde siempre supe que quería ser periodista, no tenía otra opción realmente. Y también sabía que lo que me quería dedicar era espectáculos y lo logré. Ahí está, ella siempre supo lo que quiso y lo está haciendo de una forma maravillosa. Felicitaciones también a ti, Beatriz. Nosotros hacemos una nueva pausa, amigos. Al regreso vamos a hablar específicamente de esas generaciones de relevo, cómo hacer para que ellos entonces continúen por esta línea del deber ser de un buen periodista. Ya volvemos.